parte técnica, Rubén. Está llena de incógnitas, llena de terrores y de presencias desconocidas. No os la perdáis. Seguiremos el viaje hacia el mundo de las conspiraciones. Nuestro experto en el tema nos traerá algunas de ellas, de esas que pueblan nuestro mundo cotidiano, y serán sorprendentes. Y para terminar, os queremos ofrecer los mejores sonidos de Egipto. Un viaje apasionante a través de los misterios más enigmáticos del país de los faraones. Estas son las intenciones de hoy. Disfrútalas. Esas son las intenciones de este programa especial de hoy. Conspiraciones. Nos daremos una vuelta con los mejores sonidos en el Cairo y ahora nos vamos hasta un cementerio. Una historia apasionante que avisamos os puede dar un poquito de miedo. Con ella os dejamos. Esta noche queremos contaros la historia de un cementerio de leyenda. Viene llena de sorpresas, ya veréis. Año 1787. Carlos III, a través de una real cédula, prohíbe los entierros intramuros en todos los pueblos y ciudades de España, incluyendo el interior de las iglesias y los espacios parroquiales. Comienza la construcción de numerosos cementerios en las afueras de las ciudades, alejados y aireados, para evitar los contagios y las epidemias que tan de cabeza traen a las autoridades en aquellos tiempos. Comienzos del siglo XIX, Málaga. La ciudad ya tiene sus nuevos cementerios en funcionamiento, pero en ellos solo tienen cabida los residentes católicos y los aires no soplan demasiado bien para los extranjeros protestantes que abundan en todos los pueblos de la costa andaluza. Los difuntos no católicos son enterrados al anochecer en cualquier lugar discreto. Como uso preferente, se usan las playas cercanas, donde los cuerpos no tardan en emerger de la arena, siendo arrastrados por las olas hacia el mar o, en el peor de los casos, devorados por las alimañas. En este punto aparece la figura del cónsul británico William Mark, que lucharía y se preocuparía para que sus conciudadanos tuviesen un entierro digno en estas tierras. Tras años de constantes peticiones, el 11 de abril de 1838, por real orden de Fernando VII, se cedería un terreno situado en el este de la ciudad a dicho cónsul y se erigió el primer camposanto inglés para protestantes en el Paseo de Reading. El primer cementerio protestante de la Costa del Sol. Sin duda, lo más llamativo de este camposanto es la vieja leyenda británica que lo envuelve y que asegura que la última persona que es enterrada en un cementerio se convierte en su guardián. Vayamos a conocer este inquietante lugar. Hace tiempo estuvo con nosotros nuestro siguiente invitado. Dimos un paseo por Suecia, un lugar lleno de misterios, y ahora nos quiere llevar a otro lugar mucho más cerquita de nuestro mundo, al cementerio inglés de Málaga. Él es Sergio Calle. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Perfecto. ¿Te ha dado por cementerios y por guardianes de cementerios en esta temporada? Sí. Ahora nos dedicamos al tema de los cementerios como hace tiempo, sí. Cuéntame, ¿de dónde surge esa historia del guardián del cementerio? ¿Qué es eso?
Bueno, el Guardián del Cementerio empieza cuando yo estaba viviendo en Inglaterra, ¿no? Yo estaba viviendo en Londres y entonces estaba trabajando para una compañía y me tuvo que informar bastante de lo que las tierras altas de Escocia, ¿no? De Highlands. Y me topé con un libro que hablaba del El Guardián del Cementerio, que es una leyenda de origen escocés, gaélico, en que habla que el alma de una persona enterrada en un camposanto tiene que cuidar las ánimas de aquellos que están enterrados allí hasta que un nuevo enterramiento tiene lugar. Espera, el último que se entierra, el alma tiene que cuidar. Uh-huh. El ánima al resto de ánimas que están en el camposanto, hasta que un nuevo enterramiento tiene lugar. Curiosa creencia, ¿no? El último que se entierra es el que le toca cuidar de los demás. Exactamente, y no es solamente una creencia pues para gente así muy crédula. De hecho, la gente llegó a creer tanto esto que se organizaban incluso trifulcas y peleas con gente que, estaban pues muy, de alguna manera, no querían que sus familiares fueran el último en enterrarse porque, claro, entonces tenían que dedicarse a este tipo de actividad. Leyenda, ¿y tú qué haces con esa leyenda? Bueno, yo esa leyenda la hago una novela que se llama El Guardián del Cementerio y la sitúo en el Cementerio Inglés de Málaga, que es un lugar muy mítico y muy misterioso de lo que es la ciudad, la provincia de Málaga, ¿no? Cementerio Inglés de Málaga. De Málaga. Estamos hablando de que en España en el siglo XIX, y por eso lo elijo, situar la novela ahí, las personas que no eran católicas eran enterrados de pie y en la playa de noche. ¿Sí? Con lo cual, por la mañana, pues los perros habían desenterrado el cuerpo y se lo habían comido. Espera, ¿esto es verdad? ¿No es leyenda? Esto es leyenda, de hecho aparece incluso en las guías de turismo. Estamos hablando de una práctica horrible. Entonces, aterrado el cónsul británico de lo que era entonces la provincia de Málaga, la región de Málaga, pues habla con las autoridades, compra un terreno y decide, pues pedir a las autoridades evidentemente que le den el visto bueno para hacer un camposanto para los no católicos. Le dicen que sí, lo cual habla bastante bien de las ideas liberales de la Málaga cosmopolita liberal de aquella época, y comienza la historia del cementerio inglés. Un cementerio que aún no existe, Sergio. Por supuesto, es el cementerio inglés junto con la Plaza de la Merced, más concretamente con el Obelisco, son los dos únicos lugares en Málaga que no pertenecen a la ciudad. El cementerio inglés, evidentemente, al consulado británico, aunque es un bien de interés cultural de España, y lo otro, evidentemente, pues pertenece a Francia. Luego, este cementerio es muy famoso porque están enterrados gente muy, muy, muy famosa. ¿No? Estamos hablando de Jorge Guillén, Gerald Brennan, etcétera, ¿no? Uh-huh. Marjorie Grace Hutchinson, Robert Boyd, que fue un señor que fue fusilado por los absolutistas en Málaga, las playas de Málaga, y es un sitio muy mágico. Hay que decir que muchas de las tumbas están cubiertas de conchas, lo que viene a recordar un poco lo que es la forma en la cual los difuntos eran enterrados en Málaga, una especie de homenaje. ¿Qué ocurre? ¿Alguna historia relacionada contigo? ¿Qué ocurre? Claro, yo hago la novela, quiero publicarla, y entonces hablo del Guardián del Cementerio y decido, en primer lugar, quería hacerlo en el cementerio de San Miguel de Málaga, porque allí se habían producido una serie de fenómenos paranormales con Jane Bowles, que es una escritora norteamericana, y también se han dado otro tipo de fenómenos. Pero aquello estaba en muy mal lugar, muy mal estado en aquel entonces, y entonces yo hablo con el cónsul británico. Hoy esta está muy bien, pero entonces no estaba bien, y yo hablo con el cónsul británico. Como son los ingleses, estas historias de fantasmas les encantan, me dan permiso, me dan la llave, y yo empiezo a hacer el Ghost Tour. ¿Permiso para hacer un tour de fantasmas en el cementerio? Exactamente, de noche y de madrugada, lo cual le puede sorprender a muchos españoles, pero esto en Gran Bretaña es una cosa muy habitual. De hecho, yo lo he hecho cuando vivía allí, y sin ningún problema me ofrecen absolutamente todas las facilidades para que yo haga un Ghost Tour. No sé si para bien o para mal, más bien para mal después de las experiencias que voy a narrar a continuación. La verdad, qué diferencia de mentalidad, de los británicos a nosotros. Si tú pides permiso para hacer un turno de fantasmas por la noche en
cementerio español te dicen que te vayas a... Sí, de hecho me lo dijeron el propio Ayuntamiento de Málaga. Sin embargo, yo fui al principio de octubre de ese año, y el día de Halloween pues fue el primer día que yo hice el Ghost Tour en el cementerio, y se me llenó, por supuesto. ¿Turistas o españoles también? Pues todavía pues forasteros y turistas. Lo que pasa es que en Málaga es muy difícil a veces saber de dónde viene cada uno, pero sí, había muchos turistas americanos, ingleses, alemanes, escandinavos y por supuesto españoles buscando emociones fuertes. Y las tuvieron, ya ves que las tuvieron. Sí. Cuéntanos qué pasó. Bueno, en principio yo tenía varios actores, ¿no? Tenía el Ghost Tour, pues creamos una niebla artificial en el cementerio. Estamos hablando de un sitio de tumbas, al entrar está una cuesta empinada, tenemos allí cruces celtas, es una especie de cementerio jardín, otro tipo de concepto al tipo de cementerio que tenemos allí. Entonces, yo había escuchado la leyenda del ángel custodio, en el cual el antiguo jardinero del cementerio pues le había aparecido un señor que decía ser el ángel custodio, y que hablaba que en la estatua del ángel caído había enterrado pues una mujer que había sido asesinada o había muerto. Y él perjuraba que esto era cierto, ¿no? Y es la historia que yo le contaba a mis actores antes de entrar, digamos, en escena, para que se pusieran en situación y pudieran pues contar las otras historias de fantasmas relacionadas con este mismo camposanto. Vale, ya tenías motivados a los actores, les habías contado la historia del guardián, ¿y qué ocurre? Bueno, pues desde el primer día teníamos una chica que era la guía, que era de Brasil. Al segundo día dice que no trabaja más allí. ¿Sí? Que el sitio está encantado porque dice que ha visto presencias. Yo no he visto absolutamente nada, los otros actores tampoco, muy extrañado. Al tercer día de estar allí, porque aquello empieza a correrse la boca, aquello está muy bien, organizado, que da mucho miedo, etcétera, etcétera, pues yo veo detrás de una tumba a una señora y una luz. Una señora que no era una de una actriz. En principio yo no pensé que era ni un fantasma ni nada, porque allí se habían producido una serie de digamos, actos un poco vandálicos, gente que entraba allí por la noche y destrozaba tumbas, hacían pues psicofonías, cosas extrañas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pensaba que era una actriz, ¿no? En ese momento yo veo que uno de los actores me mira a mí, donde está el escondido para hacer su representación. Era un chico que estaba disfrazado de uno de los marinos de la fragata Nassau que se hundió en Málaga en 1900, y lo veo con una cara blanca, o sea, con auténtico pánico, sale de allí y me está señalando, ¿no? La gente, los turistas, pensaban que aquello era uno de nuestros actores y estaban encantados, ¿no? De pronto vemos que la figura se aproxima, se le ve de cintura para arriba y a los 20 segundos pues desaparece. Claro, aquello la gente estaba aplaudiendo, pero nosotros no hacíamos ninguna gracia porque nosotros no teníamos ninguna máquina para hacer eso. Nosotros teníamos actores, teníamos una máquina para hacer pues la niebla, algún sonido un poco extraño, pero no teníamos eso. Y eso fue la primera experiencia de tantas que nos hace entender que allí había algo raro. Una figura de medio cuerpo que aparece, ¿era blanquecina? ¿Era fantasmal? Sí, en principio era normal. Era normal, era como una persona de carne y hueso, sí es cierto, con ropas un poco parecida a la que llevamos nosotros, pero después aquello se va emitiendo una luz blanquecina, como amarillenta, y empieza como en nuestra dirección y vemos que desaparece. Claro, la persona que está narrando aquello pues se queda sin habla y yo no sé cómo reaccionar. Los turistas aplauden de pues vale, pero qué medios tiene esta gente, qué ¿no? Bien hecho, ¿no? Medios ninguno. Y ese fue el primer, ¿no? Luego un poquito más arriba, lo que es el cementerio interior, que es la parte más antigua del Camposanto, donde está enterrado Robert Boyd, que el liberal irlandés que fue enterrado allí porque no era católico, no fue enterrado con los demás, que fueron fusilados por Fernando VII. En aquella parte del cementerio empezamos a escuchar a una niña. Allí unas familias escandinavas que murieron en Málaga
también en el siglo XIX por una enfermedad que se llevó a muchísima gente por delante, y allí dentro había por lo menos una antigua biblioteca. Entrabas al cementerio, no se sabe exactamente cómo los ingleses tenían allí una biblioteca, pero los ingleses tenían allí una biblioteca. Empezamos a escuchar voces. También pensaba esta gente que eran los efectos que nosotros traíamos con nosotros. Y finalmente, pues lo que vimos fue la aparición de una niña pequeña mirando a una tumba y haciendo así algo con sus manos, ¿no? Y la chica se solía aparecer básicamente cada 2 o 3 días que estábamos en el cementerio, se aparecía. Es más, algunos actores decían que no querían entrar allí porque no querían toparse con la niña. Por ahí andan, ¿las ves? ¿Las escuchas? Sí. Se me pone la carne de gallina. ¿Y qué pasó? Bueno, en principio, pues eran las 2 presencias que habíamos visto, ¿no? Posteriormente, tuvimos que cambiar varias veces de actores porque había gente que no soportaba la presión. Estamos hablando que todas las sesiones que hacíamos eran por la noche, de madrugada, 10, 11 y 12. Y entonces, pues empezamos a ver la figura de un señor, sobre todo en la parte donde están enterrados los pilotos norteamericanos e ingleses de la Segunda Guerra Mundial, muy cerca de la capilla de St. George. Cuando nosotros subíamos, él bajaba. O cuando nosotros íbamos subiendo para la parte más alta del Camposanto, él nos seguía, pero siempre estaba allí. ¿Y cómo iba vestido? ¿Normal? Pues iba vestido normal, no iba vestido de época, no iba vestido de una forma extraña, era como uno de nosotros, pero lo que sí nos hacía un poco sospechar era que iba como con una camisa blanca. Era un señor, pero emanaba también una luz, y allí aquello empezamos ya a tener miedo, porque era constante la presencia de esta luz, de este ser, ¿no? ¿Interactuó con vosotros de alguna manera? ¿Os dijo algo? ¿Se acercó mucho? Se acercaba bastante y sonreía. Sonreía de una manera aterradora. Nosotros intentamos comentar a la gente, mira, esto no es de parte del show, esto es así, esto viene aquí. Y una de las veces, uno de los actores le preguntó, ¿quién eres? Y él contestó, Antonio. ¿Y pudisteis saber quién era ese Antonio? Sí, posteriormente, como yo había conocido la historia del ángel custodio por un investigador de estos fenómenos, José Manuel Frías, que creo que lo conocéis. Sí, compañero nuestro. Ajá. Pues pues empezamos aquello, pues evidentemente pues se empezó a correr la voz por la gente que quería venir a los turnos. Ya decía, oye, pero ¿hay seguro que hay fenómenos? Decía, mira, nosotros no lo podemos asegurar, pero ocurren cosas. Entonces supimos que a través de la investigación de este investigador y de más personas, que la persona que parecía haberse envuelto en esta leyenda del guardián del cementerio era el propio Antonio del Cairo, es decir, la última persona enterrada en este Camposanto. ¿Que era el antiguo jardinero del Camposanto? Digamos, de esta leyenda anglosajona, escocesa, en Málaga. Espera, ha habido ahí un sonido súper extraño, no te hemos escuchado. ¿Era el antiguo jardinero del Camposanto? Era el antiguo jardinero del Camposanto, al cual he contado antes, he narrado lo que era, que se le había aparecido a él el ángel custodio. Y ahora, según estos investigadores, se había convertido en el guardián del cementerio. Lo más increíble es que la historia que yo cuento es una historia para mi novela. Es decir, mi novela, El guardián del cementerio, narraba y narra la historia de un cónsul británico, antes de ir yo a Málaga, antes de ir yo a hacer esto, que buscaba un señor para hacer de guardián del cementerio, para investigar una serie de sucesos paranormales y de desenterramiento de cadáveres en el propio Camposanto. Y después esta historia, de alguna manera, se empieza a convertirse en realidad. Y es lo que a mí me llegó a aterrar más
de más que las presencias de la niña, más del ángel custodio, más del guardián del cementerio, de esa figura, sino que de alguna manera yo había creado, basándome en una leyenda antigua, un fenómeno que era real y que por lo visto sigue siendo real en el propio cementerio inglés de Málaga. Bonita historia. ¿Ya no haces esos paseos nocturnos, Sergio? Pues no, aquello evidentemente se nos fue un poco de las manos, ¿no? Porque había vecinos que ya de hecho estaban un poco preocupados por la serie de personas que entraban en el Camposanto a hacer destrozos. Ya. También muchísima gente que quería atender a los propios coaches que nosotros organizamos, y protestaron, y entonces las autoridades británicas decidieron poner fin a esas visitas de forma continuada como las estamos haciendo nosotros, porque, insisto, teníamos mucho éxito, ¿no? Sergio Calle Llorens, ¿me vas a llevar algún día al cementerio a verlo por la noche? Cuando quieras. Os llevo a todos. Vale. Pero no lo decimos mucho para que no vaya mucha gente. Forma de contacto contigo, Sergio, preciosa historia, tremenda historia. Forma de contacto, o para leer ese libro. Bueno, para leer, sí, yo puedo encontrar El guardián del cementerio en Amazon. Las otras novelas de Misterio Maro la tengo con Chiado Editorial, pero esta la he puesto yo en Amazon porque es muy mía, que tengo que decir, por cierto, que no la publiqué antes porque tenía miedo de alguna manera que los crímenes que yo comento en la propia novela, y que también tienen que ver con el enigma de Mena, etcétera, se convirtieran en realidad, y por eso la he publicado. Está en Amazon, en El guardián del cementerio. Y para contactar conmigo, pues un email, llorens1968 y outlook.com, o de Oviedo, u de uva, t l w k.com. Gracias, Sergio. No sé si has oído un sonido súper extraño que ha salido por ahí. Lo vamos a analizar y ya te contaremos, porque a lo mejor también tenemos el asunto de dentro de esta noche. A ver si es el guardián del cementerio también, y ya mejor. Que se quiere manifestar. Fuerte abrazo, Sergio, gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. ¿Tú también comenzaste a escucharlo bajo las sábanas? Espacio en Blanco. 30 años desvelando tus noches de misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. ¿Qué dirán de mí? ¿Me tirarán a la basura? ¿Seré uno más de los muertos por el arte? La radio tiene ojos. A mí me gusta, por ejemplo, el arte como disfrutón. Lo que nos gusta es fotografiar al ser humano. La radio tiene ojos. Con Ana Morente. Los domingos a las 2:30 de la tarde, mejor en Radio Nacional de España. ¿Servirá lo que estoy haciendo para algo? Hola, soy Jesús Callejo. Y qué decir en estos 30 años de Espacio en Blanco, cuando yo ya desde más joven empezaba a grabar esos programas en radiocassette, precisamente para eso, para luego escucharlos al día siguiente a horas menos intempestivas. Pues nunca te puedes imaginar, ¿no?, cómo un programa que para mí es un programa ya mítico, es un programa de referencia, pues te puedes ir implicando poco a poco, ¿no? Cuando él me entrevista por primera vez es a raíz de esos primeros libros que yo publiqué, de hadas, duendes y gnomos. A partir de ahí, pues muchos más temas, y para mí lo mejor de todo, ¿no?, que Miguel Blanco, la leyenda, como le llamamos los amigos, al final se haya convertido en un gran amigo, en un compañero de viajes, que hemos compartido muchísimas anécdotas, y por eso para mí Espacio en Blanco es más que un programa de radio, es más que un símbolo y es más que una referencia, es ese programa que va a quedar ya para la posteridad, ya forma parte de la historia, pero también forma parte de la leyenda, al igual que mi querido amigo Miguel Blanco. Y después de ese paseo por el cementerio seguimos. De vez en cuando vais a escuchar en estas ediciones especiales saludos a algunos de los invitados que han ido pasando por el Espacio en Blanco, y nuestro siguiente tema nos trae un asunto preocupante. Lo enclavan dentro del tema de las conspiraciones, y estas sí que dan miedo. Con ello os dejamos.
A veces en el Espacio en Blanco nos toca hablar de cosas que, según dicen, no hay que contar. Entrar en el campo de lo que llamamos conspiraciones, y tenemos a un especialista con nosotros, un compañero que nos ayuda en este trabajo, que prepara todo este tipo de cosas. Miguel Ángel Ruiz, nos vamos hasta Cantabria para hablar con él. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado. Aquí sumido entre papeles, de filtraciones, de documentos y en plena investigación. Y yo te agradezco que estés con nosotros y que nos cuentes todo eso que investigas. Ingeniero de telecomunicaciones, entre otras muchas cosas. Y te pregunto, Miguel Ángel, ¿se puede hablar de estas cosas sin que te den ahí luego en los morros y te hagan callar? Bueno, se puede gracias a que gente como Julian Assange y toda una organización más o menos opaca detrás, Wikileaks, digamos que se dedica a la filtración oficial de este tipo de cosas, ¿no? Sin ese trabajo de ellos, pues gente como yo, que bueno, lo tiene de segunda mano, pero que podemos analizar todo lo que implica y todo lo que hay detrás, quizás no tendríamos acceso a una información tan importante, ¿no? O sea, que no nos van a dar en los morros por contar esto. Esperemos que no. Últimamente me decía, te estás volviendo cobarde, ya no eres tan valiente como antes. Bueno, pues preparaos, el plan de la CIA para instaurar el gran hermano global va a ser uno de los temas que vamos a tocar esta noche. Comienzas tu trabajo de investigación diciendo que recientemente la CIA desclasificaba 12 millones de documentos. ¿Qué eran estos documentos o lo hacían un poco como paripé en un alarde de transparencia? Efectivamente, lo que hicieron fue, digamos, digitalizar una gran parte de los documentos, que algunos de ellos ya estaban desclasificados y que eran pues accesibles desde bibliotecas gubernamentales, y lo que han hecho un poco pues es darlo a conocer. Lo que pasa que todo aquello, desde mi punto de vista, tuvo bastante de bombo y platillo, pero que luego en el fondo toda esa información estaba, como se suele decir en los medios o como se suele decir para las agencias de información, estaba higienizada, es decir, no había ningún detalle realmente crudo. Lo curioso es que poquito después, el pasado 7 de marzo, Wikileaks, digamos, deja en ridículo, así me atrevería a decir esa afirmación, a la CIA con la desclasificación de 8.761 documentos que sí que tienen chicha y que sí que dibujan una cosa que para mí es muy preocupante, Miguel, y es que esa sospecha creciente que teníamos durante años de que existía el Gran Hermano, pues ahora podemos decir que el Gran Hermano es real. Vamos a ir matizando. Lo que desclasifica la CIA, 12 millones de documentos, ¿de qué? ¿De fútbol? ¿De qué eran? ¿A qué se dedicaban? Bueno, en realidad esto lo que han desclasificado sería todo lo que son proyectos de desarrollo a nivel informático, hecho por un equipo de 5.000 agentes que tiene la CIA dedicados a estos asuntos, en lo que se llama el Centro para Ciberinteligencia de la CIA, que lo que hacen pues serían informáticos, como una empresa de desarrollo que crea sus propias aplicaciones, pero que esas aplicaciones no serían programas informáticos al uno, sino que serían herramientas para hackear. Concretamente, lo que han ido desarrollando a lo largo de los años es como un diccionario de aplicaciones muy variables en las cuales les permite hackear, es decir, vulnerar la seguridad de ordenadores, de móviles, de coches, de sistemas industriales, etcétera, etcétera. Iremos hablando luego, prácticamente de cualquier cosa que esté conectada a Internet y prácticamente de cualquier marca y modelo que más o menos tenga una difusión amplia, ¿no? Entonces, ¿para qué lo usan? Pues básicamente lo que han ido desarrollando es pues una gran base de datos de aplicaciones para poder acceder a cualquier cosa que esté conectada a Internet y con eso espiarnos a nosotros. Así nos controlan. La CIA saca esos 12 millones de documentos higienizados, como tú dices, pero de repente Wikileaks saca un conjunto de 8.761 documentos en los que dice que la CIA nos la ha metido. Correctamente. Y eso, la verdad, que implica muchísimas cosas, ¿no? La verdad, una de las cosas quizás más curiosas, aparte de mencionar que ahora mismo hay una gran purga dentro de la CIA y del FBI buscando quién de verdad es el verdadero filtrador de estos documentos, y que son unos documentos de los que se supone que la Agencia Central de Inteligencia había perdido su control.
Pues lo importante de todo esto es que muestra cómo existe, digamos, un plan de espionaje que es selectivo. Es decir, esto no es como otras operaciones de espionaje que conocimos en el pasado, que era un espionaje masivo en el cual se registraba y se grababa todo lo que dice en Internet, sino que lo que muestra, digamos, esta filtración de Wikileaks, que deja muy en entredicho a la CIA, evidentemente porque todo esto era secreto y oculto, pero lo que ven es cómo, o digamos, básicamente el objetivo de todas estas herramientas es que la CIA decide un objetivo que no podemos saber exactamente quién es ni cuántas personas son, si son 1.000, si son 1.000.000 de personas, pero básicamente todo este espionaje, digamos, es hasta cierto punto artesanal, en el sentido de que ellos eligen un objetivo y a partir de estas herramientas especializadas espían a él, a sus amigos y a toda la gente con la que se comunica. Curioso. Wikileaks lo ha llamado Año Cero, ese es el nombre que le ha dado a estas filtraciones. Efectivamente, fue la primera filtración, la llaman Año Cero, y Año Cero es un guiño a un tipo de estrategia de hacking, ¿no? De estrategia de vulnerabilidad de informática que se denomina Día Cero. Y Día Cero, digamos, es que los dispositivos móviles, digamos, que cuentan con un ciclo de seguridad. Yo, por ejemplo, en mi teléfono puede ser que tenga un exploit, es decir, una vulnerabilidad, un agujero de seguridad, un hacker lo detecta y digamos que eso se va haciendo común, ¿no? Hasta que una compañía lo detecta y saca un parche. Cuando nosotros no actualizamos los parches de seguridad, de alguna manera estamos abriendo esos agujeros de Día Cero, porque los hackers saben que esa vulnerabilidad existe para la versión, por ejemplo, de software o de sistema operativo que no tenga nuestro teléfono, pero como no hemos actualizado todavía el parche nuevo a la versión siguiente que, digamos, solventa ese error, entonces estamos, digamos, abriendo una puerta en nuestros teléfonos a esos ataques Día Cero. Evidentemente la CIA lo que hace es aprovechar ese tipo de cosas y de hecho una de las críticas más grandes que se le ha hecho, aparte de todo el espionaje, es que la CIA cuando detecta un agujero de seguridad, se comporta casi como si fuera el típico pirata informático. Es decir, la CIA, si detecta un agujero de seguridad, no lo publicita y lo usa en su propio provecho para hackear y hacer sus operaciones, en vez de digamos, transmitirlo a los fabricantes del teléfono o no sé, a WhatsApp, a Microsoft, etcétera. Para poner remedio. Que para poner remedio, en vez de eso se aprovecha del Claro, fallo. en vez de contribuir a hacer un mundo más seguro, digamos, se queda con ello, ¿no? Lo cual, pues yo creo que es un pobre uso de un servicio de inteligencia tan grande como la CIA, ¿no? Decías antes, Miguel Ángel, que la CIA cuenta con una división llamada Centro para la Ciberinteligencia, con 5.000 personas. 5.000 personas, Miguel. 5.000 personas, que quizás es un dato que a mucha gente le pueda pasar, quiero decir, quizás no tengan con qué reflejarlo. ¿Son muchas o pocas 5.000 personas? Solamente diremos que todo el servicio de inteligencia, todo el Centro Nacional de Inteligencia español cuenta con 3.500 agentes para toda la seguridad nacional. La CIA tiene 5.000, o sea, bastantes más, solamente para hacking informático. Vale, y tienen desarrollos que, bueno, para casi todo, ¿no? Rama de desarrollo remoto, rama de desarrollo embebido, soporte operacional, desarrollo para móviles, para todo tipo de cosas. Están desarrollando este tipo de prácticas para poder saber lo que estamos haciendo en cada momento. En cada momento y digamos en cada área de la informática que existe. De hecho, tienen un departamento que se llama PSP, que para ellos son productos de seguridad personal, que será un departamento única y exclusivamente orientado a que las herramientas de hacking que desarrolla la CIA no sean detectadas por los antivirus más populares del mercado, ¿no? Entonces eso habla mucho de qué nivel de sofisticación tiene y de poderío en el fondo, porque aquí estamos hablando de hacking, pero en realidad esto es casi una carrera armamentística en el sentido de lo que se llama ya ciberguerra, ¿no? Sabemos que la central de la CIA está en Langley, en Virginia, pero parece que estos individuos también operan aquí en Europa, parte de este grupo de...
Operan aquí en Europa porque una de las cosas que nos hemos enterado por la filtración de Wikileaks es que en la embajada, en el consulado de Alemania, en Frankfurt, lo que tienen es una división con un grupo de agentes, no sabemos cuántos, que están contratados como si fueran consultores informáticos y desde esta división de Alemania controlan todo el espionaje de Europa, África y Oriente Medio. Lo curioso es que algunos de estos ataques cibernéticos son extraños, pero algunos de ellos requieren cierta presencia física, ¿no? Como a lo mejor que alguien ponga un dispositivo GPS en un coche o tenga que introducir un pendrive con un virus en un ordenador, etcétera. Entonces, digamos de que la estrategia o la base en Alemania es estratégica, porque como estos espías tienen pasaporte de la zona Schengen, es decir, los que compartimos todos los países de la Unión Europea, este pasaporte les da acceso a 28 países de la Unión Europea y con lo cual se podrían mover libremente por Europa y llevar a cabo determinadas acciones encubiertas. Increíble, mucho más da miedo esto que el mundo esté a veces oculto, ¿verdad? Desde luego, no. Lo que está claro es que todo lo que empezamos a conocer es preocupante, pero sobre todo prueba, ya te digo, ese gran hermano que siempre habíamos pensado o teorizado que estaba ahí y que cada vez, pues bueno, esto nos viene a confirmar de que es total y absolutamente real. En el fondo, lo que estamos conociendo solo son determinados ficheros que se han filtrado, pero que corresponden al periodo de los años 2013 a 2016. Es decir, posiblemente haya mucho más que sea anterior y todavía haya cosas que son posteriores. Y además, solo lo que sabemos es de la CIA. Muchos de los especialistas, especialmente en seguridad informática, lo que están diciendo es que esto apunta a que posiblemente haya mucho más que nosotros no conocemos, pero que no solamente viene de Estados Unidos. Yeah. Es de pensar que China y Rusia tienen departamentos parecidos. Igual que el Servicio Secreto Británico, dices aquí. A modo de ejemplo, hay un proyecto que se llama Ángel Llorón. Cuéntame en qué consistía, porque esto tiene que ver con nuestras cositas en casa, ¿no? Bueno, Ángel Llorón, de hecho, si me permites que se lo recuerde a nuestros oyentes, es un proyecto del cual ya habíamos hablado nosotros en Espacio en Blanco, cuando hablamos del espionaje doméstico. Lo que pasa es que no sabíamos que la CIA lo llamaba Ángel Llorón. ¿De qué estamos hablando? Pues de que todos los usuarios que tengan en casa una tele de Samsung, concretamente el modelo Smart TV, ya hablábamos en Espacio en Blanco que era una tele que permitía de alguna manera que se la hackease y que las conversaciones que se decían enfrente de la tele pudieran ser transmitidas por internet a los servidores de Samsung. Ahora lo que conocemos es que la CIA ha creado un virus que permite poner la tele en un falso apagado, es decir, el propio virus apaga la tele y deja como el pilotito como si estuviera en stand-by. Y tú estás en casa tranquilo, crees que nadie te está escuchando, empiezas a hablar de tus cositas, ¿no? Y la tele está escuchando. Exactamente. Y la tele está enviando a la CIA todo lo que tú dices en torno a ella. Claro, este es este proyecto concretamente, Ángel Llorón, pero lo que tenemos que recordar es que nosotros en nuestros móviles cada vez tenemos más lo que se llaman asistentes virtuales, que son, digamos, esos programas informáticos que nos permiten dar órdenes a un ordenador, a un móvil, etcétera, a un terminal inteligente y con la voz, digamos, que ejecuten determinados comandos. Estamos hablando de Siri de Apple, de Cortana en Windows, Alexa en Amazon, Google Now. Evidentemente, todas estas puertas, todos esos asistentes personales, cada vez más estamos viendo, se pueden convertir no solamente en amigos informáticos, como han pretendido ser, sino también en ojos y orejas de la CIA en nuestros hogares. Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con Miguel Ángel Ruiz, nuestro compañero, hablando de conspiraciones, de temas que están muy cercanos a nuestro mundo. Ese era un ejemplo, hay muchos más, como decías, ¿no? Nos pueden intervenir teléfonos, tabletas, todo aquello que esté conectado a Internet. Y ahora, por ejemplo, también los coches. Se ha hecho manejar un coche a distancia, metiéndose dentro de él, interfiriendo en él, en contra de lo que quería hacer el conductor que lo llevaba. Claro, aquí hay una cosa que
que es muy curiosa, porque en los papeles de lo que hemos visto es efectivamente son determinados proyectos de hacking, ¿no? Herramientas elaboradas por la CIA que permitirían tomar el control de un coche. Wikileaks no ha generado todo, porque evidentemente esto tiene un peligro tremendo, y Wikileaks no ha publicado la totalidad, porque eso sería como entregar al resto de hackers que existen y que no son de la CIA una poderosa herramienta, pero sí nos permite entender cuáles son las intenciones a las que apunta la CIA, ¿no? Y una de ellas es, como hemos dicho, entrar o hackear un coche. Esto es un tema que tuvo bastante polémica hasta que nos dimos cuenta que concretamente la revista Wired lo que hizo para contar un poco cómo era, digamos, las vulnerabilidades de este tipo de elementos, ¿no? Que digamos son un sistema inteligente que controla un coche. Entonces, como digo, la revista Wired con unos hackers hicieron una prueba y estos hackers fueron capaces de tomar el control de un coche, concretamente del sistema operativo QNX de BlackBerry, que estaba, digamos, que era la base de un sistema de infoentretenimiento que tenía que se llama Uconnect. Lo que hicieron los hackers, mientras un coche estaba en marcha, es que fueron capaces de tomar el control del coche, fueron capaces de desactivar los frenos y de alguna manera fueron capaces de conducir el coche. Pensad lo que puede ser si la CIA toma el control del coche de algún tipo de persona que ellos consideran un disidente político o de alguien que ellos consideran un objetivo. En el fondo, tomar el control de un coche para la CIA no tiene por qué ser conducir el coche tal cual, sino quizás dar un estratégico volantazo en el momento adecuado. Pero para aparcarlo bien, Miguel Ángel, eso es mal pensado. Exactamente. Para aparcarlo bien. Lo curioso que esto va acompañado de otro de los proyectos que también ha filtrado Wikileaks acerca de la CIA, que es un proyecto que se llama Umbrage, que en castellano significa resentimiento, y que es, digamos, una serie de librerías que lo que permiten es que cuando alguien hace lo que se llama análisis forense informático, es decir, cuando alguien, una vez que te hackean un sistema, igual una serie de especialistas en informática permiten al final ver quién ha pasado, quién ha entrado en tu ordenador y de dónde vienen, y lo que ha hecho la CIA es dedicar o construir unas herramientas para, digamos, hacer una falsa firma digital, por así decirlo. Es decir, que lo que pretenden es que si la CIA ha hackeado un sistema, ellos puedan, por ejemplo, dejar pruebas digitales que apunten, por ejemplo, a los chinos o a los rusos, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, se cerraría el círculo de lo que puede ser el asesinato perfecto. Es decir, yo hackeo un coche, doy un volantazo y además borro mis huellas o bien pongo las huellas de otra persona para que nunca nadie sospeche que yo efectivamente he matado a esa persona, ¿no? Yo sé que quizás estas herramientas todavía, pues, a mucha gente le pueden ser difíciles de imaginarlo, ¿no? Pero recordemos asesinatos como lo que pudo ser, por ejemplo, Lady Di, ¿no? Un coche a alta velocidad en una persecución por las calles de una gran ciudad. Evidentemente, todo aquello que antes nos parecía inverosímil, poco a poco va tomando sentido, ¿no? De poner los pelos de punta. Casi terminando, Miguel Ángel. Hablabas también de que a través de estos sistemas uno puede controlar un marcapasos o controlar todo el sistema de un hospital y hacer que se paren los sistemas de ayuda mecánica que tenemos en las UBIs y en las UCIs. Tremendo, ¿no? Claro, es que eso es quizás ya una casi ya más que hackeo, que lo podríamos llamar, en realidad es una carrera de ciberguerra, ¿no? Todo esto empezó con un virus en 2010 que se llamaba Stuxnet, que fue un virus que nunca fue soltado, pero que en cierto modo se comportaba casi como una bomba atómica de la ciberguerra. Digamos que era un virus que estaba pensado para entrar en lo que era el sistema de defensa de las fábricas estas de generación de una planta nuclear en Irán, y iba controlando, porque sabía que todos los sistemas de defensa informáticos eran marca Siemens,
y podía haber llegado y haber inutilizado esa plata, ¿no? Entonces, cada vez más existen lo que se llaman los sistemas SCADA, que son sistemas de monitorización y control de grandes complejos industriales, como puede ser una refinería, un hospital, una fábrica, un aeropuerto, etcétera, etcétera, y lo que permitiría de alguna manera es sabotear estos sistemas. Lógicamente, hablamos de unas herramientas con una sofisticación tal y una complejidad tal que en el fondo ya son cibercarreras armamentísticas, en el sentido de que estos adelantos solo están en manos de las grandes potencias que tienen, pues como decimos, divisiones como la CIA con miles de personas trabajando en ello, ¿no? Casi a punto de terminar, te decía. Los objetivos que se pueden hackear es todos. Lo mismo tengas unas marcas que otras, un sistema u otro, pueden entrar en todos, ¿verdad? Prácticamente en todo lo que es popular, ¿no? Ellos, igual no tienen logística para hacer absolutamente todo, porque sería imposible, pero sí lo que se dedican es a lo más común, ¿no? Con lo cual, lo más fácil es que, si no es de una manera o de otra, van a encontrar acceso a ti. Si quieres podemos decir algún consejo un poco para que cómo complicárselo a la CIA para que no hackeen, pero lo más importante es que, mira, si la mayoría de los teléfonos Android que tienen una cuota de 85% de mercado están completamente hackeados, y prácticamente el otro 15%, que son sistemas iPhone, ¿no?, de Apple, también lo tienen, en el fondo es muy, muy, muy difícil que si la CIA va a por ti no encuentre una manera de llegar. Ahora vamos a dar algunos consejitos. Déjame simplemente decir que primero inventan los teléfonos móviles, los ponen baratitos, casi los regalan las compañías al principio para que lo tuviéramos. Después salen los smartphones, también baratitos, para que sigamos ahí ese tipo de cosas. Lo ponen caro también para otros accesos a otro tipo de gente. Todo el mundo tiene ahora mismo un aparato, pero es el aparato con el que nos están controlando, y la seguridad la inseguridad la hemos pagado más con un montón de euros o de dólares para que desde ahí fuera puedan encontrar y saber todo lo que estamos realizando en cada momento, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Sí, en el fondo es una estrategia de base que no es solo de la CIA, sino también quizás de toda la industria. En el fondo, nosotros somos los que estamos pagando por portar dispositivos que permiten que nos espíen, ¿no? Piense, por ejemplo, que cuando la CIA toma acceso a uno de nuestros teléfonos y llega a nuestros datos, a nuestras llamadas, a nuestros mensajes de WhatsApp, pueden saber con quién hablamos, cuándo, cómo, de qué manera, y sobre todo, si acceden a lo que es nuestra posición GPS, pueden saber dónde estamos, ¿no? Entonces, una persona a la cual la CIA llegue a su teléfono, pues prácticamente una persona totalmente controlada para ellos. Miguel Ángel, antes de irnos, consejos: tirar el teléfono, apagarlo. Bueno, ese es uno de ellos. En el tema, por ejemplo, en casa, webcams, si tienes una webcam y no la estás usando, desconéctala, punto. Porque en el fondo pueden ser unos ojos, ¿no? En tu propio domicilio. Lo mismo con la tele, etcétera. Yo no digo que tengamos que apagar los teléfonos, porque evidentemente la gran mayoría de la gente no lo va a hacer, pero sí que seamos más cautos. No podemos evitar que la CIA nos espíe, entre otras cosas porque consiguieron espiar el teléfono presidencial de Angela Merkel, la presidenta de Alemania, con lo cual a nosotros van a poder de cualquier de las maneras, pero sí vamos a procurar estar siempre actualizados a las últimas versiones de seguridad. Posiblemente no logremos nada con esto, pero al menos vamos a ponérselo un poquito más difícil. Bueno, pues ahí están los consejos. Si lo hicieron con Angela Merkel, pueden hacerlo con cualquiera, y nos pueden espiar desde cualquier sitio que tenga una cámara, incluso desde tu microondas, desde cualquier cosa que esté conectada a Internet. El Gran Hermano ya está aquí con nosotros, ¿eh? Totalmente, pero como lo has dicho, totalmente. Y además sabemos que es real. Y una de las cosas más curiosas es que una filtración del tamaño de esta y del calado que ha tenido la de Wikileaks habrá podido ser muy criticada, muy comentada, pero nadie, ni siquiera desde la CIA, la han desmentido, con lo cual en ese sentido a Wikileaks se la da una solvencia y una credibilidad totalmente absoluta, ¿no? Y yo creo que eso es una prueba muy evidente de que estamos hablando de cosas que son más que reales.
Miguel Ángel Ruiz, tomamos nota de lo que tenemos a nuestro alrededor y por lo menos ojalá lo utilicemos de una manera más controlada para que no nos controlen, para la redundancia. Forma de contacto contigo, si alguien quiere darte los morros para que no hables de estas cosas o felicitarte o cualquier otra cosa. Pues a través de mi página deep-politics.com, ahí pueden ver mis artículos y escribirme y nada, y ahí también puede estar un poco actualizado de los siguientes pasos que irá dando todo este sistema de control mundial, en el que, bueno, pues lo vendremos también contando aquí contigo. En el Espacio en Blanco, sí señor. Miguel Ángel Ruiz, gracias, fuerte abrazo, nos vemos prontito, cuídate mucho. Un fuerte abrazo, Miguel. Y gracias por hacernos claro estas cosas que se mueven en ese submundo de Internet donde ya estamos metidos. Te veo prontito, un abrazo. Hasta pronto, Miguel. Y llega el momento de hacer una pausa después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos. No te vayas, que tenemos mucho que contarte. De lo que os queremos. Contada y desconocida que esta noche llegará al programa para alumbrar la vida y costumbres de un pueblo llamado Los Betones. Seguiremos con temas inquietantes. Ha pasado tiempo desde que sucedieron, pero su negra sombra sigue cercana. Nos referimos al nazismo y su significado oculto. Los Betones eran un pueblo prerromano de la península ibérica. Su asentamiento se produjo entre los ríos Duero y Tajo, principalmente en el territorio de las actuales provincias de Salamanca, norte de Cáceres, Ávila, Zamora y Toledo. De los Betones quedan una serie de castros, poblaciones fortificadas en diversas provincias, pero sobre todo en Salamanca y Ávila. Estos poblados contaban con diversos recintos, algunos para el ganado, y muestran un importante grado de civilización. Son algunos datos de este pueblo legendario. Conozcámoslos más de cerca de la mano de nuestra próxima invitada. El otro día vimos una noticia que ha tenido mucha repercusión, que decía que Felipe II nunca se sentó en la silla de Felipe II, esa que supongo que conoceréis, que está en el Escorial. Y nos llamó la atención y nos hemos puesto en contacto con la persona que lo ha descubierto, Alicia María Canto y de Gregorio. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Pues bastante bien, muchas gracias. Me alegro de verte. Profesora titular de Epigrafía y Numismática y catedrática acreditada de Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Exacto. Nacida en Cuba. En La Habana. ¿Tu padre embajador en Cuba? ¿Español? No, embajador de Cuba. ¿De Cuba? Sí, primero en Costa Rica y luego en China y Corea. Ah, yo pensaba que había sido el embajador español en Cuba. No, él era hijo de gallego y canaria, Ajá. emigrados a La Habana, pero él nació ya allí y además fue cubanísimo hasta su muerte. Sí. Amigo de Fidel Castro. Tuvo una época en la cuando él dirigía un periódico en La Habana, pues Castro iba por allí con sus noticias y tal, Canto, públicame esto y tal. Él contaba muchas anécdotas, pero vamos, él siguió la carrera diplomática en otra línea, aunque los dos partían del mismo partido político, del Partido Radical, que no era... O sea, era un partido... Radical, no comunista. Radical, no... exacto. Lo del comunismo vino después. Mi padre, como era humanista cristiano, pues no sabía que no iba a coincidir. Yeah. Pero vamos, luego años después, él hizo una labor de diálogo y de reconciliación y fue candidato al Nobel de la Paz varias veces por los presos que sacó de Cuba. O sea, Rosendo Canto fue alguien de quien yo estoy muy orgullosa. Claro. Luego estuviste en Costa Rica y en otro, has estado viajando un montón. En Costa Rica y luego en China y Corea. Y allí fue en China donde nos sorprendió la caída de la revolución, y como mi madre era española y toda su familia, pues nos vinimos a España, y por eso pues yo tengo raíces cubanas, pero
claro, yo me siento española también, o mucho, por la cantidad de tiempo que... Sin embargo, Alicia, tienes un acentillo ahí, medio cubano, medio sevillano también, que he pasado mucho tiempo en Andalucía, sí, a veces me lo han dicho, medio canario. Medio canario también. ¿Cómo te metiste en estas cosas de la arqueología? Sí. O de esta última. No, primero ¿Del principio? Primero arqueología, sí. Cuéntame un poquito. Breve, si puedes, que tenemos un montón de cosas que hablar. Sí, es verdad, porque digo lo de la brevedad, porque tendría que irme muy atrás. En el viaje ese a China desde Madrid, que fueron 3 días de vuelos en avión de hélice, mi madre me compró en Barajas un libro de mitología, tenía yo 8 años. Cuando llegamos a Taiwán, ya me lo había leído todo, y le dije, mamá, ¿cómo me han gustado estos romanos? Yo creo que de mayor me voy a dedicar a ellos. Y luego, pasado mucho tiempo, se me daba bien el latín, el griego, la historia, o sea, tenía una inclinación. Pues efectivamente fue lo que acabé haciendo y acabé dedicada a los romanos. ¿Estudiaste en dónde? ¿En la universidad aquí en España? Estudié en la Complutense. Sí, yo ya viví todo el tiempo aquí, soy española y también. Estudié primero en la Complutense hasta 4º curso, luego me casé y me fui a Sevilla y allí hice 5º y la licenciatura, que fue sobre el acueducto romano de Itálica. Ya había estado excavando en Cástulo y en otros lugares, en la propia Itálica, excavé mucho tiempo y bueno, pues a partir de ahí luego ya me trasladé a Madrid y aquí acabé el doctorado. El doctorado fue sobre la epigrafía romana de Itálica, una ciudad a la que le he dedicado muchos años de investigación, muchos trabajos, porque es la cuna de 2 grandes emperadores, bueno, para mí de más emperadores, ¿sabes? Pues siempre se cuenta a Trajano y Adriano, pero yo cuento a Teodosio y Arcadio también. ¿Como españoles? Sí. Para mí Teodosio no era de Cauca, como siempre se dice, de Coca, de Segovia, sino también de cerca de Itálica. Vale. Te iba a preguntar si habías hecho ya trabajos de arqueología. Qué apasionante eso de desenterrar la historia, ¿eh? Debe ser para vosotros. Pues sí. Para todos en luego general. Incluso cuando llegas a una edad en que ya lo de excavar te cuesta más trabajo y hay que írselo dejando a los jóvenes. Sin embargo, queda mucho por investigar, por revisar, por repensar. Y siempre, si uno tiene ilusión, como me pasa a mí, pues es una cosa que te mantiene hasta el último día de tu vida, seguramente. Qué bien. ¿Y es verdad que nos han engañado mucho con la historia? Bastante. Bueno, a mí es que me encanta hablar de esos axiomas que no son verdad. Pero bueno, te podría decir muchos, pero no hemos venido a hablar hoy de eso. Dime alguno. ¿En qué nos han engañado? Bueno, por ejemplo, tenemos una imagen maravillosa de Carlos V y en fin, había bastante que opinar de un emperador. ¿Y si nos vamos más atrás? Más atrás podríamos hablar también de este mito de que nos invadieron los árabes. Sí. Es otro mito. ¿No nos invadieron? Pues no, francamente no. ¿Qué hicieron? ¿Estaban pues aquí? Había 2 facciones visigodas en lucha y una de ellas les llamó como aliados. ¿Ah, sí? Y lo curioso, que aquí mucha gente utiliza, por ejemplo, a los visigodos. Es que has tocado un tema que me fascina. Utiliza a los visigodos para apelar a la primera España, la unidad de España, y que es el origen de España como tal. En la realidad, los hispanos romanos odiaban a los visigodos. Los odiaban. ¿Por qué? Porque eran invasores centroeuropeos y norteeuropeos con los cuales ellos no tenían prácticamente nada que ver. De tal forma que cuando pasan los árabes, llamados por un sector de los visigodos, cantidad de ciudades les abren sus puertas porque los ven como liberadores. Entonces, ¿cómo es posible que si no hubiera habido una aceptación muy general de estas tropas cuando entran, a los 6 años estén ya en Gijón cobrando tributos? ¿Ellos? Los árabes. Ya tenían organizado todo el sistema y tal. Y hay muchas ciudades que no es que se rindan, no es que las asedien y las venzan, simplemente les abren las puertas. Es decir, ¿y por qué? Porque tenemos unas raíces y unas relaciones con el norte de África que van a los cartagineses, que van más atrás a las raíces fenicias de los cartagineses, que hacían que hubiera mucha más sintonía con ellos y con los pueblos norteafricanos que con estos visigodos altos, fornidos, rubios, que hablaban otro idioma. Sin embargo, como ves, eso se ha manipulado muy hábilmente. Y la gente ha acabado creyendo eso. Pero dime una cosa, ya que estaban aquí, se quedaron 8 siglos.
Bueno, eso sí, eso significa que no hubo, fíjate que Reconquista tomada más con calma, ¿no? O sea, una cosa que tarda 8 siglos. Está claro que no era, ni era tan fácil, ni había tantas ganas, había muchos intereses mezclados en muchos sitios, en Córdoba, en Valencia, en Zaragoza. Eso de Valencia me recuerda al Cid, que es otra figura muy alabada. Y tampoco era tan bonito como lo pintan. Tampoco, bueno, por lo menos tenía una serie de relaciones que hay quien podría calificar de traición hacia Castilla, y él es mercenario en muchos momentos de los propios árabes, de los enemigos de Castilla, y sin embargo para nosotros es una especie de héroe, ¿no? Viriato es otra leyenda. Podríamos estar toda la noche solo hablando de eso. Esta es nuestra invitada. Vamos a disfrutar un ratito con ella, con Alicia María Cantoy de Gregorio, hablando de algo que a mí me interesa mucho, que también nos interesa a vosotros, nos lo han dicho, la primera gente, los primeros pobladores de este país nuestro. Ya veréis cómo vamos a disfrutar. Seguimos. Los primeros pobladores de España, celtas, íberos y celtas, me enseñaron a mí cuando iba a la escuela. ¿Es cierto esto? Bueno, lo curioso es que esto que nos habían dicho en el colegio, ¿no? Que estaban los íberos, entraron los celtas y se juntaron, y de ahí salieron los celtíberos. Luego hubo una etapa de la investigación durante mucho tiempo que esto lo tomaba como una especie de historia para niños y tal. En la realidad es lo que se prueba de verdad. Pero sobre todo yo para eso me baso en un autor de Calatayud, de Bilbilis, que era celtíbero, que es Marcial. Y por ejemplo Marcial, en uno de sus poemas, que tiene una serie de poemas súper interesantes, mencionando muchos sitios de su tierra dura, como dice él mismo dice, nos, iberos et celtis genitus, es decir, iberis et celtis genitus, nosotros, nacidos de íberos y de celtas. Y entonces yo, ante un testigo de su época, ante un celtíbero culto, que él mismo te está diciendo que proceden de esa mezcla, ¿qué podemos nosotros decir para echar abajo eso, no? O sea que efectivamente hubo una entrada posiblemente hacia el siglo VIII, IX antes de Cristo, de celtas, de verdaderos celtas, ¿Que venían de dónde? ¿De Britania? O... No, los celtas de verdad de la antigüedad eran los galos. Galos. O sea, en época de los romanos consideraban que los verdaderos celtas, bueno, incluso los autores griegos también, eran los galos. Entonces, pero en el siglo VI, VII antes de Cristo tenemos autores antiguos que nos dicen que había celtas de verdad, keltai, en el suroeste de la península. Es decir, la zona de aproximadamente pues del Algarve, Huelva. De la costa, sí, Huelva, pero la parte de Portugal, porque siempre nos olvidamos de Portugal, y Portugal era Hispania, era como nosotros, ¿no? Yo, de hecho, cuando trabajo en temas de la antigüedad, para mí no existen, esa frontera no existe, porque, por ejemplo, los betones mismos pasan a territorio portugués. Y entonces, verdaderos celtas después ya no se mencionan. Es decir, cuando otro mito, ¿no? Que España parece llena de celtas a todas horas, y sin embargo no. Lo que hay son celtíberos y célticos. ¿Diferencia? Claro que no son, pues los celtíberos mezclados con los íberos, como hemos dicho antes, y los célticos son los descendientes de aquellos celtas que habían entrado o se habían movido por allí antiguamente, que por ejemplo tenemos la Beturia de los célticos, que es el suroeste de Badajoz aproximadamente, y entrando hasta el Guadiana en Portugal, y esos son célticos, por lo tanto son antiguos celtas que se han mezclado también con la población autóctona. Déjame que te pregunte, ¿y antes de que llegaran ellos no había aquí nadie? ¿Solamente estaban los íberos? Hombre, claro, claro que había. ¿Qué tribus había? De hecho, hay una teoría últimamente sostenida por autores británicos, por ejemplo, por John Koch, por Colin Renfrew, por otros autores, pero vamos, sobre todo Koch. Y esta gente defiende que los pueblos de la Edad del Bronce ya tendrían un componente indoeuropeo importante,
y que de hecho ese movimiento habría ido de oeste a este, o sea, lo contrario de lo que se ha creído siempre, que todas estas oleadas venían hacia acá. Ellos creen que habrían ido hacia allá, y Koch defiende, por ejemplo, que el sustrato de las lenguas que hay en las maravillosas estelas del suroeste peninsulares sería ya una especie de celta. Entonces, pero bueno, eso ahora mismo ha dejado en shock a mucha gente, y ahora tiene que pasar un tiempo para que eso se asiente y la gente lo reflexione y a ver si lo acepta. Estamos en un momento de fusión. Reescribiendo la historia esta noche, seguramente con Alicia, María Cantó y de Gregorio nos vamos a llevar muchas sorpresas. Los betones, me interesan mucho los betones. ¿Quiénes son los betones? ¿De dónde salen? ¿Dónde viven? ¿Cómo eran? Pero vamos por partes. ¿Quiénes eran los betones? Pues los betones son uno de los pueblos peninsulares más antiguos. ¿Había otros muchos? ¿Había más pueblos peninsulares? Había un montón. ¿Todos bajo el nombre de íberos o...? No, eso es otro mito. Vale. Que todos los pueblos se llamen íberos y todo. Por ejemplo, todo lo que se hace en Jaén son los íberos por aquí, los íberos por allá. Íberos, como su nombre indica, viene del nombre íber, que es el Ebro. Entonces, realmente los pueblos ibéricos, de verdad, son los ibéricos levantinos, que a su vez estaban divididos en muchos otros pueblos, pero digamos tenían un sustrato común, y esta gente llegaban más o menos pues de la zona de Alicante, donde estaba la Contestania, hasta la zona del sur de Francia. Estos deben ser de los pueblos más antiguos que están definidos como tales. Y entonces tienen un territorio muy extenso, que tiene parte de Ávila, parte de Zamora, parte de Salamanca, casi prácticamente todo Cáceres, que es una provincia muy interesante y con muchos restos, y luego pasa también a la zona portuguesa. Entonces más o menos es, como digo yo, la España granítica. Es muy curioso porque todos los pueblos más o menos se atienen o se ciñen o se deben o se encajan mejor en un paisaje geográfico determinado, en unos medios económicos que les son los propios. Y por ejemplo, así como los vacceos, que están más al norte, eran eminentemente agricultores, los betones eran eminentemente ganaderos. Y además de una tierra dura, recia, ¿no?, con mucho granito, que tiene sus problemas. Y entonces ahí se va constituyendo este pueblo, betón, que resulta tener luego una serie de connotaciones culturales que les son muy propias de ellos, ¿no? Entre ellas los altares rupestres. Ahora hablamos, bebe un poquito de agua si quieres. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Alicia María Cantó. Canto. Canto. No te importa que te lo diga. No, me lo tienes que decir, canto. No tengo nada que ver, por desgracia, con las motos estas famosas. Vale. Hablando de algunos de los pobladores primigenios en nuestro país, ¿cómo era su vida? Decís que eran ganaderos, trabajaban con la piedra, ya que vivían en esas zonas graníticas. ¿Cómo eran sus casas? Pero no, los trabajos que tienen son los que necesitan para sus poblados, para sus berracos, que son las esculturas, digamos, más representativas de ellos, que unas veces son jabalíes, otras veces parecen más bóvidos. Se ha discutido mucho sobre los berracos, cuál era su función, si era funeraria, para mí era función fronteriza sobre todo, pero está claro que también tenían una función apotropaica, como llamamos uno de esos vocablos que usamos técnicamente, que son aquellos objetos que sirven para protección ante males indeterminados. Mágico. Bueno, no sé, yo a mí el término mágico lo uso con mucha precaución, porque aunque en realidad si vamos a mirar, eso también es otra cosa curiosa, muchas veces se echa en cara a algunos estudios, incluso algunos de los cuales que he rozado recientemente, con una palabra, por ejemplo, que se lanza como un ladrillazo, ¿no? Que eso es esotérico. Entonces parece que ya, diciendo que eres esotérico, te han tachado ya para siempre. Esotérico, esotericos en griego, no es más que lo que está oculto, lo que está más adentro,
por ejemplo, entre los filósofos y los maestros griegos, aquellas enseñanzas que solo daban a determinados discípulos, que eran los más capaces de entenderlo, o sea que es una palabra, pero en todo caso, los pueblos antiguos, que tenían un enorme desconocimiento de muchas cosas que para nosotros hoy son moneda corriente, pero en cambio tenían una vinculación con la tierra y con muchos fenómenos que nosotros ya ni somos capaces de percibir. En realidad, todos estos pueblos antiguos, sus religiones eran eminentemente mágicas. O sea, tenían, y el animismo ya no digamos, que es la primera fase de todas las religiones. Te iba a preguntar, ¿en qué creían los betones? Los betones pues tenían una multitud de dioses, pero digamos que básicamente siempre había un dios superior. O sea, esto es bastante común a los pueblos del Mediterráneo. Un dios superior, un dios de la guerra, un dios de las cosechas, una diosa madre, o varias, a veces tenían, podían ser varias. O sea, más o menos las grandes actividades que necesitaban protección del ser humano, todas tenían su divinidad. Entonces al final pues se acaban pareciendo a los griegos o a los romanos. Lo que pasa es que estos tenían ya una especialización tremenda, ¿no? Tenían dioses para todo. Prácticamente los betones, digamos, eran más sencillos, como eran más sencillos en general los pueblos antiguos. Dime cómo estaban organizados, cómo era la sociedad, cómo eran las, no sé, ciudades, bueno, villas. Sobre eso sí, había ópida, o en singular oppidum, eran ciudades en general fortificadas. ¿Hechas de madera, piedra o...? No, esta gente ya había pasado de la etapa clásica de las chozas y las cabañas, ¿no? Lo que pasa es que conocemos bastante poco. No se ha excavado tanto de sus ciudades. O sea, conocemos algunas. ¿Hay muchas enterradas todavía? Claro, tiene que haber, y hay muchas sin localizar también. Hay sitios donde se sabe que hay, porque hay zonas de la península que han sido muy excavadas, o sea, muy estudiadas, y otras que han sido mucho menos. ¿Cómo estaba organizada la sociedad? ¿Había un jefe, había un chamán, un brujo, un sacerdote? No. Por ejemplo, en España, aunque están descritas, aunque sabemos que hay muchos ritos que tienen sustrato indoeuropeo, digamos que es precelta o celta, una de las muestras de que aquí no hay celtas de verdad es que no hay druidas. El druida es una figura fundamental de la religión celta auténtica, y en España no los hay. ¿Y no hay nada que lo sustituya? Claro, tenemos a través de otros textos, algunos de los cuales he rescatado yo para el estudio de la silla de Felipe II, había augures y había horneóscopos, por ejemplo, que eran los que sabían leer y adivinar e interpretar el vuelo de las aves. Entonces, el vuelo de las aves es un elemento fundamental y, desde luego, en mi opinión, entre los betones también. Y de la misma forma, por ejemplo, interpretaban las entrañas de las víctimas, de los prisioneros, cuando lo que se mataran eran prisioneros, y esto lo hacían los augures. Y hay un texto en la Historia Augusta, en la vida del emperador Alejandro Severo, que salta ahí de repente, porque no tenía por qué venir el dato, ¿no? Te dice que Alejandro Severo, que este emperador, era un gran horneóscopo, y que adivinando entrañas era mejor que los augures vascones y que los hispanos en general. Sí. Es una referencia muy curiosa, que muy poco explotada, pero que es interesante cuando tratas de reconocer sitios de adivinación en algunos lugares. Vale, ¿tenían un ejército? ¿Eran guerreros? ¿Tenían armas? Sí, bueno, hay cierta resistencia, por ejemplo, a Roma en el momento en que empieza la invasión, o sea, ya conseguida la salida de los cartagineses o la expulsión en el 206 por Escipión Africano, después de la batalla de Ilipa. Una vez que los romanos, digamos, se hacen con la península, poco a poco empiezan a tratar de penetrar desde el Valle del Guadalquivir hacia el oeste, hacia el norte. Entonces poco a poco entran en Extremadura, y entonces hay una serie de años, 15 o 30 años, en los que
Hay alianzas de carpetones de betones con carpetanos, con baxeos, con celtíberos, se alían para distintas campañas. Para luchar contra los romanos. Para luchar contra los romanos. Lo que pasa es que al cabo del tiempo los romanos se van imponiendo, entonces luego la resistencia, el relevo lo toman los lusitanos, los episodios de Viriato, pero bueno, ya se sabe que al final acaban cayendo. Todo el mundo es romano. Luego te iba a preguntar de Viriato. ¿Las mujeres tenían un papel importante en la sociedad vetona? Yo creo que ni en la vetona ni en ninguna. Eso, si hay algo general desde la prehistoria, yo creo... Anteriormente... Ahora me dirás que esto no es política, pero es sociología. Vale. Yo pienso que si hay algo que es común a todos los pueblos del planeta, a todos, y a todas las épocas que queramos ver, excepto la última, es que la mujer siempre está sometida. No sé de qué manera lo consiguen. O sea, tú vas a cualquier sociedad que se te ocurra, y casi cualquier religión, tienes que ir a las Amazonas, un grupito ahí, que claro, estaban sin nombres. Porque... ¿Y no crees que anteriormente a la cultura patriarcal que vivimos, más dioses solares, ha habido una cultura femenina donde la diosa, la madre naturaleza, era la que controlaba todo? Desde luego la diosa madre, eso no lo podía negar nadie, y si a la hora de gestar cosas fueran cereales o fueran niños, a ver, eso el hombre no lo podía hacer, tuvo que tener una diosa a la fuerza. Uh-huh. Pero vamos, digamos que lo que es la sociedad y el papel de las mujeres, por lo menos, fíjate, no sabemos prácticamente el nombre de muy pocos caudillos vetones, y desde luego de mujeres, cero, nada. Te iba a preguntar si conocíamos nombre de algunos caudillos, de algunos jefes. Sí, pero mira, sinceramente, en este momento... ¿Ni te acuerdas? Ni me acuerdo. Fíjate si habrá pocos. Vale. Que me acuerdo. Seguimos. Se conocen algunos más del sur y de Levante, ¿no? El Indortes, Histolacio, estos... ¿Cómo desaparecen? ¿Los fagocitan los romanos? ¿Acaban con ellos los romanos? No, yo pienso que los romanos, que eran muy inteligentes, no se metían con la religión de nadie. De hecho, hay una cantidad enorme de inscripciones romanas, o sea, de época romana, a dioses vetones y a dioses, pues, como había empezado a decirte antes, pues a Júpiter, a Marte, a diosas de la salud. Es decir, un poco hay un sincretismo entre los dioses propios indígenas y los dioses romanos, porque es relativamente fácil para ellos reconocer en las funciones de los nuevos dioses que traen los invasores a divinidades que cumplen las mismas funciones a los que ellos estaban acostumbrados, y entonces les debió ser relativamente sencillo. Y por otro lado, los romanos tampoco hicieron un gran esfuerzo por romanizar. Siempre se dice que hubo una romanización, pero en realidad la romanización fue más limitada de lo que se cree, y lo que hubo fue más latinización casi que romanización, y sobre todo grandes zonas de España que quedaron un poco a su arbitrio, es decir, todo el norte, el noroeste. Ahí no se hicieron grandes esfuerzos, no hay grandes municipios organizados estatutariamente a la romana, pero los vetones sí que se romanizan, se latinizan, entran en las unidades del ejército, o sea, en las legiones como unidades auxiliares, como cohortes, como alas de caballería. O sea, ellos se integran bastante bien, cambian los nombres. Hay muchas inscripciones funerarias, por ejemplo, donde tienes un difunto ya romanizado, hijo de un indígena que todavía mantiene su nombre, etcétera. Qué curioso. ¿Todo eso lo has sacado, lo sabes, por los restos que habéis ido encontrando? No, la epigrafía romana, que es riquísima, la de la península ibérica, se viene recolectando desde el Corpus de Inscripciones Latinas, que se llama desde 1869, en la Academia de Berlín, que hizo el gran corpus de toda la epigrafía romana del imperio, y ahí ya se empezó a recolectar bastante. En España se había hecho, pero digamos menos organizadamente, de una forma no sistemática, y entonces ahí tenemos un corpus de una base de inscripciones que son fundamentales para conocer la península, porque son documentos directos, más todo lo que se ha ido encontrando después. Por ejemplo, ahora mismo en el Archivo Epigráfico de Hispania, al cual pertenezco desde su fundación, andamos por 27.000 inscripciones romanas.
Casi para dejar a los betones y nos vamos a sentar a sillas que había por ahí. Sí. ¿Tenían esclavos? ¿Hacían sacrificios humanos? No, Sí, se sabe, ¿no? Esto me parece a mí que no. Eso se dice más de los lusitanos. O sea, los lusitanos y pueblos cántabros, algunos pueblos un poco así más aislados. Hay una cita de Estrabón muy interesante al respecto. Sí que cortaban la mano derecha de los cautivos, hacían predicciones al sacrificar a los prisioneros por la forma en la que caía el cadáver, por cómo tenían las entrañas. Pero esto no se dice concretamente de los betones. Has dicho antes que estaban muy unidos a la naturaleza. ¿Tenían árboles sagrados o plantas de poder que les comunicara con los dioses? Pues el roble. El árbol más típico. Y claro, también en una parte importante del territorio tenían encinas, que eran bellotas, en fin. Además, por ejemplo, los pueblos montañeses solo comían harina de bellota. Sí. Sí, entonces por ahí andarían los árboles. Probablemente habría otros, pero tampoco estamos bien informados de eso. Vale. Antes de irnos a esas sillas que te decía, un día me llevaron unos arqueólogos a una zona en Extremadura, no te voy a decir por dónde, y me enseñaron una piedra preciosa con una... no era un dibujo, sino estaba tallado, un grabado de una serpiente, y que además salía de la piedra y como que entraba por abajo. Una piedra que era, bueno, como 1 metro por 50, 60 centímetros. ¿Qué puede significar? Decían que era betón. Bueno, adoraban también a las serpientes. Para ellos era una deidad o algo importante y especial. La serpiente siempre ha sido una divinidad en muchos pueblos antiguos, porque siempre llamó mucho la atención su capacidad para desprenderse por completo de su ropa, digamos, de toda su piel exterior y salir renovada. Entonces, estos animales tenían siempre un significado de regeneración y por lo tanto estaban asociados con la muerte, asociada evidentemente a una idea, a una especie de resurrección, de reencarnación, algo así tenía que ser. Pero al no tener absolutamente ningún escrito, ningún texto antiguo de un autor betón, ojalá, pero eso no existió, ni tampoco textos romanos que nos hablaran en concreto de esos aspectos, estamos condenados a tener que suponer muchas cosas a través de lo que vemos en los relieves de las inscripciones funerarias o votivas. ¿Creían en el más allá? No te iba a preguntar cosas de betones, pero sigo... Que si creían en el más allá, sí. Yo creo que todos los pueblos antiguos creían en una forma de más allá, porque es muy curioso, por ejemplo, tantas representaciones de puertas, por ejemplo, que son las puertas del Hades, y no sé, cuando tú pasas una puerta es que vas a algún sitio. Eso parece una evidencia. Y entonces simplemente hay muchas inscripciones hispanas antiguas que tienen puertas y tienen símbolos astrales y tienen ruedas y tienen árboles en las inscripciones. Y círculos, esos círculos raros. Bueno, eso ya serían petroglifos, que sería más propio del mundo del noroeste, del galaico. También los había en esta zona que me enseñaron, al lado de la serpiente había esas espirales extrañas. Es que también la espiral es como el laberinto. Como el laberinto, o sea, hay alguna serie de símbolos y de dibujos que, digamos, son bastante comunes en los pueblos antiguos, porque sobre todo al haber religiones animistas, con mucha frecuencia muy vinculadas a la naturaleza, pues hay algunos elementos que enseguida saltan a la vista, ¿no? O que uno se le ocurre enseguida asociar con algo, pero digamos, el testimonio de qué es esto, a qué dios o a qué diosa se dedicaba o por qué por desgracia quizá nunca podamos enterarnos. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Bueno, pues hemos traído, entre otras cosas, Alicia María. ¿Cómo te llaman, Alicia o Alicia María? Me llamo Alicia María del Rosario de Fátima, por si quieres saberlo todo, pero por abreviar... Alicia vale. Solo uso 2. ¿Cuáles? Ya sabes, Alicia María. Vale. Sí, Alicia. Pero ya sabes que antes
Se te ponían un montón de nombres. Y bueno, yo me quedé con 4, pero estoy muy contenta de los 4 nombres, desde luego. Vale, pues te hemos traído porque de repente todos conocemos que al lado del Escorial hay una piedra que siempre se ha dicho que era el asiento de Felipe II. Y tú dices que no. ¿En qué te basas? ¿Qué es eso? A ver... ¿No estaba Felipe II allí sentado viendo cómo... Bueno, yo no digo que... No, algún día, pues ya que tenía allí una silla hecha, algún día subiría y se sentaría. Eso no se puede negar, ¿no? Pero que lo que se ha dicho siempre, que es que la construyó, la mandó construir para desde allí observar a los obreros sin ser visto y poder apreciar el seguimiento de las obras y tal igual. Mentira. Pues eso, todo, vamos, en mi opinión, con mucho respeto, un cuento, como tantos que nos han contado sobre muchas cosas en la historia, y esto simplemente por una cosa de sentido común. Como yo vivo cerca, pues un día estaba con mis hijas y el perro allí, como yo creo que todos los madrileños, desde luego, y muchos españoles y turistas y tal, hemos ido ahí a la silla, nos hemos sentado, hemos mirado a lo lejos, qué bonito, hemos mirado todo aquello, pues vaya con el rey y tal. Y un día estaba sentada yo en la silla y dije, anda que no tiene mérito tratar de ver a los obreros desde aquí, y no digamos ya las obras, la planta, o cómo va el edificio. Digo, eso es imposible. Igual tenía prismáticos y no lo sabemos. Bueno, a lo mejor tenía algo parecido a los prismáticos, rústico, desde luego, pero vamos, que aquello no... Y entonces empecé a preguntarme, digo, ¿y esto se hará probado esto? ¿Esto por qué lo dicen, no? Porque me pasa muchas veces con muchos temas que, no sé, los axiomas como que siempre me han molestado, me parecen siempre que son teledirigidos. Esto es un axioma, mal asunto. Entonces a veces voy detrás de ellos, ¿no? Y entonces lo primero que hice fue efectivamente comprobar que no había referencias de época. Me miré a Fray José de Sigüenza y a muchos autores que describen las obras y el rey que iba, que subía, que bajaba. Y efectivamente el rey iba a Bantos o a San Juan de Malagón, que caen a pico sobre el Escorial, sobre el monasterio, cuando quería ver las obras, porque es que es de cajón. Además, por allí es por donde él pasaba a Segovia, volvía, porque ahí hay un paso natural ahí para Segovia. Uh-huh. Y entonces, aunque aquí en la Herrería, que es como se llama la finca, la gran finca donde está esta silla, pues había sobre todo sitio de caza, era un bosque de mucha caza, igual que Abantos. Pues hombre, pasaría por allí y se sentaría, pero de luego no lo mandó a construir él y no era para esto que se dice. ¿Y según tú qué era? Bueno, entonces el segundo paso era probar que había habido otros momentos de la llamada silla en los que había tenido un aspecto mucho más antiguo, porque tú lo ves ahora y parece algo hecho ayer. Sí. Es decir, está muy repicado, el granito cuando lo picas se queda nuevo. O sea, y pierde la pátina del tiempo y tal. Y entonces, o sea, que si yo voy encima de ese granito que lleva 3.000 años y pico... Claro, tú lo picas, te cargas todo. De hecho, así es como he visto que la silla, la escalera que tiene enfrente, si os acordáis, esa que creo que está hecha abierta en 1867. Es decir, esa no es antigua, aunque incluso yo misma cuando hice este descubrimiento la primera vez, que fue en el año 99, que tuvo mucho eco de prensa, mediático y tal, lo que pasa es que luego he seguido las investigaciones porque me parecía que quería tener más datos, más, y de hecho efectivamente hay más datos, más cosas inéditas, más información de todos los tipos, y espero publicarlo, el artículo científico, antes del final de este año. Bueno, pues efectivamente me metí en la Biblioteca Nacional y fui encontrando fotos del siglo XIX, donde aquello se veía no solo antiquísimo, sino que la escalera no eran las mismas. O sea, la escalera izquierda, por ejemplo, de las dos que hay para subir, uh-huh, la izquierda ni se parece. Está todo rellenado a los lados, o sea, está muy reformado, muy retocado. Por lo tanto, también se podía probar que tenía un aspecto más antiguo. Entonces, una vez que dices, esto no es lo que se nos dice que es, cosa que viene, por cierto, de los famosos billetes de 100 pesetas que se emiten en 1925,
que superan la República, la guerra, y vamos, eso los he usado yo de joven, o sea, que duraron mucho. Esos son los que empiezan a circular de mano en mano y todo el mundo conoce el cuadro de Álvarez Catalá de 1889, donde aparece Felipe II sentado allí y tal, y debajo, como le llamó a él al cuadro, la silla de Felipe II. Y ahí es donde se lanza al imaginario colectivo de los españoles la silla de Felipe II y se queda así ya para siempre. Entonces, pero sin embargo, si tú dices, bueno, aquí es donde nace la leyenda nace antes, pero digamos, ahí se hace, explota y se hace, cubre a todos los españoles saben que eso es así, por los billetes. Lo que toca a continuación es ¿qué es entonces? Y yo acababa de estudiar hacía poco, a raíz en el año 94, de un monumento muy interesante en Cenicientos, en Madrid, la llamada Piedra Escrita, que yo dije que era un monumento a Diana rupestre, que indicaba el comienzo de un bosque sagrado, que es el que llega hasta el Tajo, pasa por el Real de San Vicente, etcétera. Bien, pues había estudiado panoyas y ulaca, que son altares escalonados, sitios sagrados, que era prácticamente lo único que se conocía en esa época. Se conocía muy poco, porque es un monumento, un tipo de monumento, el altar rupestre betón, que ha sido muy poco estudiado. Te iba a preguntar si era betón, sí. Un altar rupestre. Un altar rupestre betón. Entonces, lo que propuse es, esto es un altar rupestre betón. Y entonces, una vez que te pones en la otra posición, la nueva, esto es lo que creo que es, lo que corresponde es, así como lo anterior, primero hay que deconstruirlo, aquí tienes que construir una hipótesis de una forma que sea convincente y sobre todo que la gente pueda entender. Porque yo no trabajo para mis colegas. Ya sé que es un poco, esto me traerá algunos enemigos más, pero yo trabajo para la sociedad que me paga y que tiene derecho a saber los resultados de todo lo que hacemos. Y la verdad, sí se puede. Y qué es la verdad, claro. y qué no es. Nos quedan 3 minutitos. ¿Y cómo conseguiste esas pruebas? Bueno, entonces empecé a asociar cosas que podían formar parte de un complejo sacro betón, de ese tipo. Y efectivamente, en el llamado Canto Gordo del Escorial, que es como se llama esa zona, aparte de más altares escalonados, porque ese no es el único, tengo de momento hasta 3 más, 2 de ellos inéditos. Hay una piedra caballera impresionante que está en el centro de la plataforma, en la cual no se ha fijado nadie nunca. Disculpa, ¿qué es una piedra caballera? Una piedra caballera es una especie de bolo granítico, vale. Pero esta tiene, por un lado, una cara como de un dios muy agresivo, que yo propongo que es el Marte Betón, que sería un poco equivalente al Teutates del mundo celta, pero tú te pones de lado y resulta que es una ave rapaz. ¿Sí? Sí, la misma pieza. Es una cosa apasionante. ¿Y eso no lo había visto nadie antes? No. Bueno, yo pienso que porque tú tienes que ir con los ojos de los antiguos para poder ver lo que los antiguos veían o lo que ellos... Si vas con los ojos del siglo XX o del XXI, no lo vas a ver. Te pierdes la mitad. Vale. Esa piedra, ese rostro, esa rapaz, ¿y qué más? Bueno, entonces, luego en el 2015 he descubierto con una amiga, una buena amiga de la Autónoma, Ana Olivera, otra cara que no sabemos pues si es un guerrero, es un viento, es un moro, que le llamamos provisionalmente, es una sirena, puede ser muchas cosas. Entonces, no es una... Tú ves a un geólogo y te dice, eso es una forma caprichosa del granito. No, pero para el antiguo, donde ya había la otra piedra caballera, que ya era rara, si se junta eso, se junta que hay muchos robles, que es el árbol sagrado, se junta que hay setas alucinógenas, que son útiles para los rituales de los antiguos, muchísimas fuentes y manantiales naturales. O sea, es una zona fronteriza, que para mí es el elemento capital. Es decir, está como cerrando o como protegiendo la frontera entre los carpetanos y los betones. Está delante de las machotas y ahí está el paso a la Puerto de la Cruz Verde, y aquello otro ya es Castilla-León, es otra cosa. Qué curioso. O sea, y entonces esto sobresale o desborda un poco la frontera
y sería todavía betón. Y a pocos kilómetros apareció en el siglo XIX, aparecieron 2 inscripciones dedicadas a Marte. Y además me produce mucha curiosidad, y espero algún día poder definirlo mejor, por qué Felipe II eligió este lugar, por qué el monasterio está dando la espalda a Madrid, eso no se suele comentar. Cuando tú llegas, tú lo que estás viendo es la espalda del monasterio. Ajá. El frente del monasterio está hacia la montaña. Mirando el monte. Entonces, en Abantos significa alimoche. Es una especie de buitre y era una buitrera tremenda el monte de Abantos. Y entonces, desde de lo que es el altar de la silla de Felipe II, que es abarquillado, además tiene forma de barca solar, digamos lo que sería la proa se orienta hacia Abantos. Entonces, yo lo que pienso es que ahí hacían ritos de adivinación con el vuelo de las aves, aparte de que hubiera otro tipo de ritos, porque hay muchas cazoletas que también son importantes en este tipo de monumentos. ¿Nos vas a llevar a verlo algún día? Bueno, Podemos, cuando queráis, pero cuando pase la ola de calor. A ver si podemos ir contigo. Pues ha pasado casi una hora, Alicia María. Ha sido una delicia estar contigo. Muchas gracias. Tienes una página web, ¿no? He visto. Tengo una página profesional dentro de academia.edu. ¿Academia.edu? Sí, luego Alicia M. Canto, que es un poco donde voy subiendo las publicaciones, libros, artículos, presentaciones de conferencias. Tengo una parte de artículos de prensa que la mayor parte son políticos, lo siento, pero es una vocación muy antigua que tengo. Y porque en cierto modo es verdad que todo es política. Muchas cosas nos creemos que son otros temas y al final pues todo depende o se explica de lo mismo, por lo mismo, ¿no? Y bueno, tengo algunas otras cosas que tengo todavía para subir. Tengo un libro inédito hecho sobre el emperador Teodosio y el gran Clípeo, que está en la Academia de la Historia, en fin, cosas que espero. Yo he calculado que necesito de 20 a 30 años más para escribir lo que me falta. Pues ahí estamos. Sí. Te vamos a seguir la pista para seguir aprendiendo de ti esa historia de la que nos habían contado datos un tanto raros. Muchísimas Espero gracias. que hayas estado a gusto con nosotros. Fenomenal, de verdad que a mí se me ha pasado también volando. A mí también. Y además una sensación de libertad inusual. Y buenas preguntas. La que te mereces. Gracias, ha sido un placer. Gracias. Igualmente.